a cederle la palabra a don Antonio Callén, compañero nuestro de la compañía farmacéutica Merial, para que comience cuando él crea conveniente. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de hacer nuestras presentaciones. Y bueno, en el caso mío, os voy a hacer una presentación sobre la influenza. Si nos ponen la diapositiva, muchas gracias. Bueno, yo lo que os quiero contar es muy sencillo y como veis en el título está muy bien resumido. La influenza, ya no es una cuestión de fe, es decir, yo me puedo calificar de que hasta hace poco he sido muy influenza escéptico. Hablábamos antes de circo creyentes, circo escépticos, y Pepe Casanovas acuñó el término circo conversos. Bueno, pues yo soy un influenza converso, y ahora os explicaré por qué. El resumen de mi charla está aquí. Voy a hablar un poquito de que hay estudios de seroprevalencia relativamente recientes que demuestran que el virus está por ahí circulando. Esto ya lo sabíamos, no es nuevo. Luego veremos qué valor puede tener eso. Pero queremos insistir en que la influencia está cambiando. Es decir, estamos pasando de la idea que teníamos, por lo menos los de mi quinta, y algunos que vinieron un poquito después, de que la influenza era algo que barría, la forma aguda, pensábamos, estamos pasando de eso a una forma endémica. El problema es cómo la diagnosticamos. Entonces, ha habido una revolución en el diagnóstico que es relativamente reciente, que son los fluidos orales, y vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces, presentaremos un resumen de unos resultados que tenemos al respecto y brevemente unas conclusiones. Espero no pasarme el tiempo. Bueno, estudios de seroprevalencia os he traído dos. Simplemente mencionar unas cifras que cantan por sí solas, aparte de los gráficos. Y es que veis, por ejemplo, en este estudio hecho por el CRESA, de publicación reciente en el 2011, pues de casi 100 granjas, al menos un positivo por granja en un 94% de las granjas. Y un 62% de los animales positivos. Están mirando madres y cerdas. Como veis, he fusilado el trabajo original, no me limito, no lo he traducido. Fijaos que la prevalencia de todos los subtipos es alta. La seroprevalencia estamos hablando, ¿vale? Quizá más baja en el H1N2, pero en el H1N1 y H3N2 equivalente. Ahora, esto tiene sus problemas, la serología, como veremos luego. En este estudio de Lorenzo Fraile y también con colaboradores del CRESA, ellos, en vez de mirar granjas de distintas partes de España, mirando cerdas y cebo por hacer un estudio seroepidemiológico, ellos hicieron un estudio de problemas respiratorios y fueron a 107 granjas y en esas miraron animales en matadero y también hicieron encuestas y además sacaron sangre. Y entonces, fijaos que también aquí el porcentaje de granjas seropositivas está muy cerca del 100%. Bueno, incluso para el H3N2 del 100%. Y fijaos cómo la prevalencia por granja pues llega a alcanzar de un 76 a un 100% en un 88% de las granjas. En el caso del H3N2, un 17% en H1N1 y un 73% en H1N2. Bueno, en este caso que encontraron ellos. Es decir, los anticuerpos están ahí, luego el virus está ahí. Pero ¿qué problema tiene la serología? Pues la serología nos indica que ha habido un contacto, pero no nos indica una serie de cosas. Por ejemplo, cómo circula. Bueno, lo podemos también ajustar, el tema de la serología, pero bueno, es un poquito más complicado. Esos estudios en concreto no nos lo dicen. Otra cosa, ¿está relacionado con los síntomas o no? ¿En qué momento se están infectando los animales? Eso nos interesa mucho. Claro, para eso tendríamos que hacer, ya sabéis, fase aguda y 3 semanas después, o sea, seroconversión. Se puede hacer, pero generalmente estos estudios no nos dicen eso. Y luego, sobre todo, pues un poco en la línea de lo que preguntaban antes, ¿qué repercusión económica tiene, ¿no? Que esto es la gran pregunta en influenza y que creo que no tardaremos en responder. Ya están saliendo artículos al respecto. Bueno, yo os decía que iba a hablar un poco de la forma endémica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un modelo, un paradigma, que es que, bueno, sí, hombre, hay gripe, en una semana se pasa, ¿eh? O sea, en un cebadero que empiezan a toser, que empiezan con fiebre, que dejan de comer, que si mocos, que si tal.
Bueno, eso es lo que estamos acostumbrados. Pero claro, eso es muy viejo. O sea, eso en el 81 por ahí ya había problemas de este tipo. Y pegó fuerte y hubo bastantes mortalidades. Pero hoy la vemos de otra forma. Se puede ver también aguda, pero en la mayoría de las granjas lo que hay es esto. Yo no sé si vosotros lo apreciáis, pero hay aquí como un fondo, una redecilla, que eso indica, en este caso, son animales que han tenido contacto con el virus, son seropositivos. Y este sería seronegativo. Esa cerda simboliza, es una cerda de recría, que se está infectando. Entonces lo que vemos es que hay muy poca cantidad de virus en la granja y está circunscrita, es decir, no es un problema agudo que es muy fácil de diagnosticar porque el virus está por todos los lados, sino que aquí hay ciertas áreas que son las que nos dan problemas. Y yo he puesto aquí una animación porque el destete, la transición, es realmente una fase muy importante, es una fase crítica. Y hay publicaciones en otros países que ya nos estaban indicando esto. Nosotros estábamos un poquito perdidos. Bueno, no tenemos problemas, no tenemos problemas. Pero resulta que sí los hay. ¿Por qué se producen estas dos fases? Porque hay, entramos animales negativos, susceptibles, que estamos creando subpoblaciones. Porque las cerdas que vienen negativas, de granjas negativas y que se entran en granjas positivas, y luego aquí, en lo que es la transición, porque pierden inmunidad maternal y se tienen que infectar. Y se pueden o no infectar aquí, y luego si no se infectan y pasan aquí negativos, luego puede haber brote. Pero generalmente la transición y el final de la transición, sobre todo, y el principio del cebadero son los que nos van a dar problemas. ¿Qué vemos? ¿Vemos algo? Sí. Las transiciones, en muchos sitios, por lo menos nos están llegando muchas muestras, lo que tenemos son unos pocos animales que empiezan, a partir de las 2 semanas por destete, empiezan con algo de tos, se van quedando un poquito, si les ponemos el termómetro pues tienen fiebre, se desigualan, no es una cosa espectacular. En mortalidades no aumenta mucho la mortalidad en las transiciones. Evidentemente no estamos hablando de que las transiciones estén en un 1, 1,5, generalmente se van por encima del 2, y a veces hasta el 4. Pero hemos visto casos del 25 y del 30%, más complicados con otros agentes, por supuesto. Porque aquí no estamos hablando de infecciones simples, hay infecciones mixtas, lógicamente. Bueno, pues que sepáis que eso está ahí. Y entonces viene el problema del diagnóstico. Nosotros, cuando nos empezaron a enseñar cosas sobre este tema, nos enseñaron gráficas como estas, ¿no? Esto es de Kathleen, no sé si se llama Christine Van Rieth, trabaja en Gante, y aquí lo tenéis muy claro, no sé si lo veis bien, distintos colores, la mucosa nasal, las tonsilas, la tráquea, los pulmones, ¿veis? O sea, el virus, desde que entra el animal y lo infecta a un animal que es susceptible, pues prácticamente lo detectamos en una semana. Bueno, si tenemos una prueba con una sensibilidad relativamente normal, lo encontraremos aquí, en la fase intermedia, más bien. Esto es después de una infección experimental intranasal y esto después de una infección intratraqueal. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hacemos una inmunofluorescencia, pues se ve sobre todo más virus en las partes de las vías respiratorias bajas que en las vías respiratorias altas. Un punto que no se ve ahí, pero que yo os lo cuento y que lo machaco varias veces, es que el virus de la influenza porcina, o sea, en el cerdo, no produce viremia. Estamos muy acostumbrados a trabajar con PIRS, con PCV2 y con Aujeski, y siempre viremia, viremias. Aquí no busquéis la viremia, no la vais a encontrar. Bueno, entonces, eso un poco para explicar la patogenia, pero luego decimos, bueno, y cuando nosotros vamos a las granjas, ¿cómo vemos el virus? Tú me has dicho que veo síntomas, ¿vale? Pero esos síntomas son un poco inespecíficos. ¿Cómo veo el virus? Bueno, tener mucho cuidado en el tema de la anatomía patológica, porque si veis estos pulmones, pues no sé, la mayoría de nosotros diría, tú tienes un micoplasma. Bueno, o aquí a lo mejor tienes micoplasma y PIRS, ¿vale? Alguno podría llegar a decir, oye, igual hay un circovirus por ahí detrás, pero vamos, no está muy severa la cosa. Bueno, pues esta imagen, que está cedida por Marina Sibila, corresponde también a infección experimental. Y eso corresponde a una infección pura con influenza, virus de la influenza. Y esto con micoplasma. Es decir, cuando nosotros con nuestros ojitos vamos a hacer necropsias, no tenemos capacidad de discriminar si es el virus o si es el micoplasma. Igual están los dos. Pero eso es importante
porque cuando estemos mirando lechones de la transición o del principio de cebo, podemos tener dificultades. Esto es más real, no son infecciones experimentales, esto son fotos nuestras. Algunas tomadas por Sonia, compañera que está aquí, y veis pues también la distribución. Esta ya es un poquito más fuerte, aquí parece, incluso se sospecha de circovirus, y esta pues la tomé yo personalmente en ese caso que hablábamos, no sé si me oís bien cuando me vuelvo, en ese caso que hablábamos que había pues un 25% de mortalidad en las transiciones, y por ahí estaba el virus. Bueno, a la hora de detectar el virus y de aislarlo, siempre nos han dicho que lo mejor son las torundas nasales, y ir a animales que están con fiebre, con los síntomas típicos, disnea, con sudados, con moco. Entonces es importante tomar la temperatura y escobionaje nasal de esos animales sospechosos. Eso es lo que os he enseñado antes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacen los laboratorios con eso? Los laboratorios de diagnóstico. Bueno, Mateo lo sabe bien, trabaja también en ello. Bueno, aquí nos hemos limitado a poner la PCR solo de mirar la proteína de la matriz. Entonces, en principio, el PCR inespecífico pues no dice simplemente más que positivo o negativo. También ahora ya están disponibles PCRs que te dicen el subtipo, ¿vale? En cuanto al aislamiento, normalmente lo hace muy poco el laboratorio, generalmente es para nivel de investigación. Se puede hacer a partir de esas torundas en embrión de pollo, y bueno, de aquí ya luego se hace la identificación o la secuenciación, lo que sea. Y nosotros hemos estado trabajando con una técnica de Symbiotics, con el FluDetect, en el campo, que es una prueba muy sencilla, es monocromatografía, si no me equivoco, y que en 15 minutos detectas si hay presencia del virus. Esto tiene unos problemas, y es que tiene muy baja sensibilidad, es lo que estamos viendo, que muchos animales en brotes hay que muestrear en un momento muy preciso para detectar positivos. Sin embargo, la especificidad es muy alta, o sea, si te sale positivo es que tienes el virus ahí. Luego lo hemos comprobado también por PCRs y todo esto. Bueno, entonces, lo que decía antes, la serología no nos está sirviendo para diagnóstico al nivel que queremos, porque la seroprevalencia es muy alta, y después porque, bueno, como decimos aquí, el virus, insisto, no produce viremia de cara a hacer las PCRs. Entonces, realmente con las técnicas que estamos utilizando, la inhibición de la hemoaglutinación está poco disponible. Cuando está disponible, para que sea certera, es muy importante trabajar con los subtipos que están circulando en la zona, porque si no, no podemos llevar a errores. Y luego los ELISAs, pues la verdad es que no se adaptan suficientemente a las necesidades que tenemos en las granjas para hacer un buen seguimiento, así como pasa con otros ELISAs, por Zika-virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sirve para estudios epidemiológicos y la IHA para investigación, pero en el campo nosotros la verdad es que no la vemos muy útil. Quizá esto cambie ahora con el tiempo, con nuevas técnicas. Entonces, ¿qué hacen en la práctica? Ya digo que desde que vinieron los fluidos orales, pues esto ha pegado un cambio. Luego os presentaré nuestros resultados. Bueno, yo creo que la mayoría de vosotros conoce que es una técnica muy sencilla a la hora de recoger las muestras. La puede hacer el ganadero, el señor que esté allí, si le damos las instrucciones oportunas. Y, bueno, hay un punto, esto lo presentó Jeff Zimmerman en Jeju, en Corea, en el último IPVS. Y a mí me llamó mucho la atención. Es un trabajo, como veis, de Allerson y de Montse Torremorel. Yo no os puedo explicar lo que hay detrás de esto porque realmente, o sea, con detalle, porque no está publicado como tal. Esto además lo tenéis en internet, pero no hace referencia a la metodología de las muestras. Pero sí hay claro una cosa, a mí me llamó mucho la atención. Fijaros los positivos, que vienen aquí en lila. Fijaros, con torundas, o sea, muestreo nasal, escobionaje nasal, y con fluidos orales. O sea, con torundas lo que ya sabíamos. En una semana es cuando detectas bien los animales. Entonces, bueno, los animales no se infectan todos a la vez, es un poquito escalonados por aquí. Hay un brote agudo, se supone, es cuando se detecta bien el virus con las torundas. Sin embargo, con los fluidos orales, fijaos, empiezan a los 9 días, pero es que llegan a los 69. Aquí se cansaron ya, se ve, de sacar muestras negativas y dijeron, bueno, ya vale. Fijaos. Es otro concepto. Tenemos posibilidades de detectar el virus
mucho más fáciles. Entonces, los fluidos orales tienen una serie de ventajas que ya os habrán comentado. Yo tampoco tengo que hacer mucha propaganda sobre el tema, simplemente que los resultados que nosotros vamos a presentar están sacados con esta técnica. Entonces, es fácil de manejo, como hemos dicho, también se están utilizando para detectar anticuerpos o bien para detectar genomas. Nosotros pensamos que tiene más sentido en la utilización de genomas que en los anticuerpos. Para nosotros es mucho más interesante. Bueno, la sensibilidad y la especificidad son muy altas. Hay estudios que lo demuestran. Yo no los traigo a presentar aquí, ni es momento ni hay tiempo. Y se adaptan muy bien a estudios epidemiológicos. Entonces nos van a cambiar los esquemas. Y se abren nuevos horizontes, lo cual es interesante. Entonces, como os digo, yo os voy a presentar un resumen de los resultados. Nosotros desde abril de este año hasta aquí hemos actualizado resultados hasta septiembre, porque esto, como llegan resultados todos los días, no hay forma de actualizar. Vale, tienes que dar un corte y entonces hacer números. Bueno, entonces, en ese periodo hemos recibido muestras de 52 granjas. Hemos procesado 112 muestras y pertenecen a cerdas de recría, cerdas adultas o lechones, bien en transición, que hemos clasificado como menos de 6 semanas o más de 6 semanas, cuando los hemos podido clasificar, porque hay veces que estos datos no te los dan y entonces no puedes trabajar con ese dato. O bien de cebo. Y la problemática, en su mayoría, pues problemática respiratoria, también en el caso de las reproductoras, lógicamente, había problemática respiratoria generalmente asociada a problemática reproductiva, sospechas de PIRS o de influenza. Bueno, y estos son los resultados en cerdas. Cerdas, como veis, aquí se valoran 25 muestras. Claro, sabéis que cada muestra pues, puede ser un grupo de 15, 20 animales, que es la diferencia con respecto a la serología, ¿no? Aquí vemos que la mayoría de las cerdas han salido doble negativo y unas poquitas nos salieron PIRS positivo y un porcentaje mayor de flu positivo. Entonces, como veis, un poco la imagen que yo os presentaba antes en un esquema, que sí, en las recrías es una fase muy sensible. Las cerdas adultas no parece ser que es donde esté el virus. Lo vamos a encontrar más fácil en las recrías. Y luego, pues lo que os comentaba. Aquí está el meollo de la cuestión. Es decir, en lechones, aquí hemos dividido estos mismos resultados, os voy a presentar un poquito de otra forma, pero en principio son estas barras más claras, que creo que veréis grises, y luego las azules. Las grises pertenecen a animales de cebo y las azules hemos agrupado lechones de transición que sean de menos o de más de 6 semanas. ¿Vale? Entonces vemos en doble negativo, veis aquí, en cebo, el doble, o sea, 2/3 partes de las muestras de cebo nos han salido doble negativas. Y en lechones, sin embargo, solo 1/3 parte. Cada uno puede sacar sus conclusiones. Puede ser un problema de sensibilidad de la técnica, puede ser un tema de micoplasma, por ejemplo, que haya más problemas de micoplasma u otros agentes ahí. Bueno, entonces, PIRS positivos y negativos de influenza, vemos que en ambos casos han salido muy poquitos. Aquí es donde hemos encontrado más, sobre todo en las transiciones, hemos encontrado muchos más animales flu positivos que PIRS positivos. O sea, esta combinación es la que más hemos encontrado. También en el cebadero encontramos 1/5 parte de los animales en ese aspecto. Y luego, doble positivos, un 17%. Lógico, en las transiciones suele circular el PIRS. Pero fijaos que si sumamos esta y esta, nos encontramos una prevalencia de influenza mayor que de PIRS. Bueno, entonces, visto por separado, es prácticamente lo mismo, lo que comentábamos antes. Nos han salido muchos dobles negativos en los cebos. Aquí es importante la edad. Pensar que la mayoría de los animales que nos salían a influenza positivos eran animales más bien en las primeras fases del cebo. Bueno, y aquí un poco la división de los lechones por edades. Hemos partido menos de 6 semanas o más de 6 semanas. Entonces, doble negativo, que es lo que presentábamos antes. Entonces, esto es equivalente, con los números que estamos hablando, esto podríamos decir que es equivalente, no hemos hecho un chi cuadrado, ya lo haremos más adelante cuando publiquemos los resultados un poquito más en serio. Yo simplemente quería adelantaros, aprovechando la oportunidad de ANAPOR y que nos reunimos, queríamos presentaros en primicia estos resultados porque creemos que son interesantes por lo que
nos ponen por delante. Entonces, ya veis, no hay prácticamente diferencias aquí. Aquí, en flu negativos, PIRS positivos, encontramos en los cebos pues, un porcentaje mayor de PIRS positivos que en el caso de las transiciones, pero luego cuando nos vamos a la influenza es donde está estábamos hablando los dos de transición. Entonces, estos son de menos de 6 semanas, que tiene su sentido, porque el virus de la influenza, la inmunidad maternal, lo lleva prácticamente a que aparezcan los casos que se empiezan a ver a partir de las 7 semanas. El virus está por ahí rondando, pero a partir de las 5 semanas, 2 semanas por destete, 5 o 6 semanas. Ahí es donde lo empezamos a ver más, y es aquí que vemos el tema, las barras azules, ¿vale? Entonces vemos entre flu positivos y flu más PIRS positivos nos encontramos de cada 3 muestras 2. Vemos, sin embargo, que en el caso de animales de menos de 6 semanas, aquí dobles positivos encontramos menos. Y hemos encontrado granjas pues, en las que parece ser que detectamos el PIRS y no la influenza. Bueno, creo que se entiende bien, y quizá os he liado un poquito porque me he confundido yo ahora en la gráfica con lo del cebo, pero tendréis también esta imagen, me parece que está colgada en la web la presentación, para que la podáis ver con más detalle, y estamos a vuestra disposición para responder a las preguntas que sepamos responder. Entonces, como conclusión, la seroprevalencia de influenza en España es alta, esto ya lo sabíamos, lo han dicho varios equipos de investigación. A pesar de esa seroprevalencia tan alta, se da muy poca importancia a la enfermedad, yo creo que esto también lo sabemos, y esto es lo que creo que va a cambiar. Nosotros, de hecho, lo planteamos por eso. Hay dificultades a la hora de diagnosticar la influenza, que ya se están resolviendo, como decía, pero que dificultades, como hemos visto, de interpretar la serología, de interpretar una anatomía patológica, o sea, unas necrosias, pero ya disponemos de técnicas con mucha sensibilidad y a mano nuestra, incluso a coste razonable, para detectar la presencia vírica y la circulación vírica. Entonces, estos son los fluidos orales que están cambiando el paradigma, el modelo, y ya están a nuestro alcance. Y, resumiendo, en diagnósticos realizados con los fluidos orales, estamos encontrando una alta prevalencia del virus de la influenza en lechones asociada a problemas respiratorios y de retraso en crecimiento, que son las definidas como formas endémicas que, bueno, pues si vais a la literatura están saliendo cosas, concretamente en la Alemán se han publicado bastantes cosas sobre influenza, en Estados Unidos están trabajando mucho sobre ello y en Europa del Norte se toman mucho más en serio también esta enfermedad. Muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta que yo pueda responder, pues os la responderé, y si no la sé responder, pues lo mismo. Gracias. Muy bien, Antonio, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Denle al caballero un micrófono o róbenlo. Iván, de Murcia. Iván Hernández. Eso soy. Gracias por tu presentación, en primer lugar, y me gustaría saber, creo, y estoy contigo, y no soy tan viejo, que el tema está cambiando y vamos hacia, en algunas ocasiones, formas endémicas de la enfermedad, pero me gustaría saber si el mayor diagnóstico positivo en estos casos que estáis diagnosticando está relacionado con ciclos continuos o con flujos continuos en transiciones. ¿Has visto que en transiciones donde son todo dentro, todo fuera, esta casuística es menor? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad es que de agradecer, está la sala un poquito tranquila hoy, ¿no? Bueno, yo no te voy a dar ahora el detalle de eso, pero sí te voy a decir mi percepción, ¿vale? Porque hay muchas veces que, bueno, nosotros estamos generando una base de datos con todo eso que queremos aprovecharla, lógicamente, ¿no? Pero yo he visitado granjas, he visto que había incluso fotos y tal. Sonia, mi compañera, también te puede contar bastante, porque ella está trabajando mucho a nivel de campo en esto. Y te puedo decir que son muchas granjas de dos fases, de 2 o incluso de 3 fases. Esto incluso, hay un trabajo reciente de Monse que describe muy bien un caso que trabajaron en México, y plantea muy bien cómo esos lechones son los que
se llevan, o sea, cuando tú sacas lechones de un destete y lo llevas a una fase, o sea, perdón, de una paridera, y lo llevas a una fase 2, ya te estás llevando el virus. O sea, el virus donde lo vemos circular es en las transiciones, que sean de fase 2 o de 3 fases. Hay también granjas de ciclo cerrado, pero menos. Pero realmente el virus ya está en las paridades, lo que pasa es que en menos prevalencia. Cuando tú sabes que se pueden infectar animales que tienen inmunidad maternal, la cuestión es que esos animales van trasladando el virus y el virus va buscando su hueco. Y hay animales que son susceptibles, se replican ahí y van poco a poco apareciendo los casos. Entonces, ya te digo que básicamente son granjas de 2 fases o de 3 sitios, o sea, de 2 sitios o de 3 sitios, lo que nosotros tenemos los resultados. Me he extendido un poquito, no sé. No, tranquilo que vamos bien. ¿Alguna pregunta más? Está todo claro. Sí. Yo me ha dejado sorprendido lo que has comentado en toda la presentación, sobre todo porque efectivamente aquí se da muy poca importancia. De todas maneras, yo también tengo mi pensamiento propio respecto a la forma de trabajo que están adoptando en Estados Unidos y a la que tenemos nosotros. Porque, bueno, tú también lo recordarás, porque ya somos abuelos en este sector. Cuando entró en el año 86 la influenza en España a través de Holanda, con el sentimiento aquel que teníamos de que Holanda primero nos metía la enfermedad y luego nos vendía la vacuna, pues se empezó a vacunar masivamente cerdas, lechones, todo, y bueno, durante varios años la vacuna fue una vacuna que se metía en los programas de todas las empresas de producción. Estados Unidos, en cambio, eran influenza escépticos y no creían. Entonces, a partir del año 90 y algo, se invirtieron los términos, dejamos de vacunar aquí radicalmente y no se volvió a vacunar un animal más. Y allí empezaron a decir que la influenza era una enfermedad de mucha importancia y empezaron a vacunar ellos. Entonces, ahora estamos en el equilibrio, si llegaremos a un acuerdo más o menos todos. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo que tiene más importancia a la que realmente se la da. Y luego, bueno, no es quizá el foro, ya discutiremos algunos temas del diagnóstico, que yo te agradezco porque hay muchos laboratorios de diagnóstico que están intentando aclarar a la gente que la viremia no es una forma interesante de utilizar para diagnosticar la influenza, porque no hay persistencia del virus en la sangre, entonces es una muestra que para las PCRs y el diagnóstico de antígeno no vale, es mucho mejor. Pero vamos, ya comentaremos la correlación entre fluido oral y escobillón nasal, que yo creo que es una muestra muy interesante. Bueno, si me permites, con Estados Unidos, el tema es que hay gente española allí que está trabajando sobre el tema. Bueno, habéis visto, hay una publicación interesantísima que yo recomiendo a todos que leáis, de Ana Romagosa, que trabajó con Monse. Monse ha publicado bastantes cosas, o sea, Ana ya se vino, ¿no? Está ahora trabajando con Pfizer. Y la verdad es que es impresionante el trabajo que hacen, muy buen diseño y un tratamiento estadístico impresionante. Y demuestran cosas muy interesantes de cara al campo, ¿no? Y entonces Monse también ha publicado, ya te digo. Y luego hay estudios de Holanda y estudios del norte de Europa. Yo ahora empezaba a mirar bibliografía y hay muchas cosas. Los emigrantes están trabajando. Hay un chico de Zaragoza que me dijo que estaba en Holanda y se va ahora a trabajar, está trabajando ya con Cristín y todo esto. No, va a haber, vamos a estar divertidos, como le decía yo a Sonia, ¿no? Vamos a reír mucho con esto. Lo que sí que te diré que aquí, tomando como muestras de escobillón nasal, en recogida de muestras cuando la enfermedad está en el momento agudo, los animales se han dejado de comer, hay fiebre, se consigue llegar a un 80% de encontrar animales positivos mediante PCR. Sí. Eso es una buena relación entre sensibilidad, especificidad e interesante. Yo la semana pasada, si me permites, estuve con gente de Newport que trabajan mucho en aislamientos y tal, luego ellos trabajan con vacunas autógenas y tal. Y estos me decían que ellos normalmente para el aislamiento no utilizan los fluidos orales. Los fluidos orales, la sensibilidad te sale en el PCR, pero cuando tú quieres hacer
secuenciación, aislamiento sobre todo, entonces ya no está más limitado. No, es que el aislamiento no te vale encontrar el material genético, hay que tener el virus entero, si no, no lo puedes inocular al embrión de pollo. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, Antonio, muchísimas gracias por la intervención.